Vamos a terminar el ejercicio de AutoCAD básico. En esta ocasión, en esta sesión ya vamos a colocar lo que son los ejes, las cotas y poner nuestro plano en formato. La siguiente clase les voy a explicar cómo se imprime, porque la entrega va a ser en dos partes. Van a subir su archivo al aula virtual y van a integrar la impresión en su carpeta final, ¿okay? Entonces, esta sesión les explico cómo cerrar el archivo, ya cómo va a quedar el dibujo, y la siguiente clase vemos la impresión, ¿ok? Entonces, en este caso, pues quedamos con una planta ya amueblada, ya con unas puertitas, ventanas que se colocaron de distintas maneras. Vimos los bloques normales, los bloques escalando sus proporciones en X y Y con coordenadas. Y entonces lo que vamos a hacer es volver a prender nuestra capa de ejes que había quedado apagada todo este tiempo, porque ya vamos a ponerle su nomenclatura a cada uno de estos ejes, ¿ok? Esto había estado apagado y ya voy a prender los ejes, ¿ok? En este caso voy a crear un layer nuevo que se va a llamar cotas. No lo voy a estar ocupando ahorita. Lo voy a ocupar hasta el final, pero finalmente va a ser un layer de cotas, igual con línea continua y con el color 8. Ya cuando veamos la siguiente clase, lo de impresión, vamos a ver que otra vez los layers pueden tener los mismos colores, porque lo importante es el color nos indica la calidad, ¿ok? Voy a crear entonces una nueva capa que se va a llamar cotas o cots. Va a tener color 8 y ahorita nada más se va a quedar ahí, no lo voy a estar ocupando. Voy a estar trabajando sobre el layer 0, ¿ok? Voy a crear un rectángulo. En este caso no es necesario que yo le indique las coordenadas, como lo había hecho en la clase pasada para el cancel. Voy a hacer un rectángulo que abarque toda la planta de lado a lado. Va a abarcar toda la planta de esquina superior izquierda a esquina inferior derecha para hacer unas referencias. Despliego la lista, me paso al layer 0, rectángulo, enter, de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, ¿okay? Y aquí tengo mi rectángulo creado, ¿okay? Ese lo necesito como una referencia y voy a realizar un offset de 0.5. Recuerden que cuando escribimos el comando de offset, AutoCAD nos pregunta, ok, específicame la distancia, en este caso 0.5. Offset, recordando, nos arroja copias paralelas de una línea o de varias líneas a la distancia que le indiquemos, en este caso 0.5. Voy a activar el comando de offset, 0.5, enter, y voy a crear 3 copias hacia afuera de la planta. 1, 2 y 3. Con escape cancelo. Esto nada más es por una recomendación de que sus planos se vean ordenados. Entre más ordenados se vean sus planos, siempre se van a ver mejor. Puede que el proyecto no esté tan bien, pero un plano bien ordenado y dibujado da muchísima presentación, ¿ok? Acostúmbrense a tener orden en sus dibujos. Voy a usar el comando de trim para cortar el exceso o el extra de los ejes que sobrepasen esta última línea, tanto arriba como hacia la izquierda. Recordando que pues generalmente ponemos nuestros ejes arriba y a la izquierda. No es que siempre tenga que ser así, pero es lo normal, que los ejes se vean hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces voy a cortar todo el excedente de los ejes de tanto arriba como del lado izquierdo. Ya sea que lo haga de uno por uno o con un clic sostenido, pinte para hacer una selección de corte.
Cualquiera de las dos es para que las líneas de ejes lleguen a la última línea de referencia. Después voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora voy a eliminar los sobrantes del lado derecho y del lado izquierdo, pero ya no de la última referencia, sino de la primera, para que queden exactamente en el borde de mi planta, ¿okay? Del lado derecho y del lado de abajo quiero que los ejes queden a ras, y del lado izquierdo y arriba que queden, que sobresalgan para poderles poner su numerito. TR, Enter, y voy a seleccionar los de abajo y voy a seleccionar los de la derecha, ¿ok? Con el comando de borrar, bueno, ahorita los puedo dejar así para limpiarlos después, ¿ok? Y ahora voy a insertar otro tipo de bloques. Ya insertamos bloques normales. Después insertamos los bloques de ventanas y de puertas, ajustando la escala al insertarlos. Y ahora vamos a usar o insertar un bloque que se llama un bloque con atributos. Como les había dicho cuando les presenté los bloques pueden ser dibujos muy sencillos o muy complejos. Hay bloques incluso dinámicos que permiten transformaciones, esos ya no los vamos a ver. Pero hay unos que se llaman con atributos que tienen, valga la redundancia, atributos especiales. En este caso, texto editable, ¿ok? Estos que están aquí en la carpetita que yo les dejé funcionan igual de la siguiente manera. Cuando la escala de la impresión va a ser 1 a 100, el bloque va a tener una escala de 1 en X y Y. Si el plano va a estar en escala 1 a 75, el bloque va a tener escala de 0.75 en X y Y. Si la escala del plano fuera 1 a 200, la escala del bloque va a ser 2 en X y Y. ¿Okay? De esa manera se mantiene en proporción. ¿Por qué esto es importante? Porque luego llegan a quinto, sexto, séptimo semestre y entregan planos donde se ve la plantita y un ejezote enorme. O ponen la planta muy grande y unos ejes chiquititos que apenas se leen. ¿Okay? Revit ya ajusta esto de manera automática, pero si lo pasan a AutoCAD por cualquier cosa, necesitan ajustar el tamaño de esos ejes. Entonces, voy a usar el comando de ejes, perdón, la capa de ejes, el layer, y con el comando de insertar, voy a buscar, dándole clic a los 3 puntitos o al icono que esté aquí al lado del nombre. Le voy a cambiar a eje y voy a buscar el eje, en este caso, eje-H. Ok, tenemos el eje horizontal 2, el eje vertical y el eje IV, que es el eje vertical abajo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Este es un eje a la izquierda, horizontal. El otro, el H2, es el eje horizontal a la derecha. El eje V es el eje vertical hacia arriba y el eje V abajo es la bolita hacia abajo. ¿Okay? Si yo le doy el previo, ahí se van a ver que están en diferentes posiciones de acuerdo a como yo lo necesito. Enter. Bien importante recordar que tienen que estar activadas las opciones de no solo el punto de inserción indicado en pantalla, sino indicar la escala e indicar la rotación. Y si aparece por aquí la opción de escala uniforme, desactivarla porque no les va a dejar especificar la escala en X y Y por separado, sino va a ser la misma para ambos, ¿okay? Entonces me voy a colocar en el primer eje vertical, en el punto final, y voy a colocar el eje, ¿okay? El bloque. Como pasaba con las ventanas y las puertas, pues me pide, cuando insertamos las puertas y las ventanas, me pide que yo le indique el factor de escala en X y luego el factor de escala en Y. Estos planos se van a imprimir a escala 1 a 50. Por lo tanto, su factor de escala en X y Y es 0.5. ¿Okay? 0.5 Enter, escala en X. 0.5 Enter, escala en Y. 0.5 Enter, 0.5 Enter. Y la segunda opción es indicar la rotación.
Esto otra vez lo hacíamos moviendo el ratón hasta encontrar la posición deseada, pero va a haber una diferencia. Cuando yo dé un clic para colocarlo, no se va a colocar como se colocaban las puertas o las ventanas, sino que me va a abrir una ventanita donde están los atributos. Y en este caso me dice, edita el nombre del eje. ¿Okay? El atributo se llama nombre del eje. ¿Okay? Por defecto aquí va a decir eje, pero yo le puedo poner A1, 1 romano, el que quieran. Ya sabemos que generalmente son letras de un lado y números del otro. Entonces voy a dar clic y se abre mi ventanita donde dice eje y le voy a poner aquí la letra A mayúscula. Le digo OK y en ese momento ya está colocado el eje en bloque. OK, es un bloque que está formado por un círculo, un pedazo de línea y un texto. Pero se comporta como un bloque, o sea, se mueve como un solo objeto. Si yo lo borro, se borra todo. ¿Ok? Entonces, no es que tenga que estar colocando primero el texto, luego la bolita, no. Ya todo es un solo bloque. Y lo que voy a hacer ahora es copiarlo. Puedo copiarlo o puedo primero insertar el eje vertical, ¿ok? Como les decía, tenemos el eje horizontal hacia la izquierda, el eje horizontal hacia la derecha, el eje vertical y el otro eje vertical hacia abajo. Lo voy a buscar. Eje V, Enter, punto final, escala en X, punto 5, Enter, escala en Y, punto 5, Enter. Selecciono la orientación y se abre la ventana de propiedades y le digo que es el 1. ¿Okay? Entonces ya tengo un bloque que dice 1 y un bloque que dice A. ¿Okay? Ahora sí lo que voy a hacer es copiar estos bloques para que cada uno de los ejes tenga su correspondiente bolita. En este caso no le puedo hacer un offset, el offset no trabaja sobre bloques, pero trabaja sobre cualquier objeto. En este caso voy a empezar con los bloques, con los ejes verticales, copiar, enter, selección. ¿Qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar el eje y después el punto final o el punto inicial, como le quieran llamar, este fin de la línea, para copiar a partir de ese punto base a todas las demás líneas de eje. Entonces CO, enter, selecciono, enter, punto final y lo pongo 1, 2 y 3 veces. ¿Okay? Cancelo el comando con escape. Y hago exactamente lo mismo con el bloque que tiene la letra A. Comando CO, copiar, enter, selecciono, enter, este punto inicial, enter, y de ahí copio hacia abajo, las veces que sean necesarias. ¿Okay? Esto solo va a funcionar con copy, no va a funcionar con offset. CO, enter, seleccionar, enter, punto de inicio, con un clic izquierdo, 1, 2, 3 y 4 veces, ¿ok? Y ahora ya tengo todos mis ejes con tanto horizontales como verticales. Ya tengo todos mis ejes con su bolita. ¿Cuál es el inconveniente? Que ahorita todas se llaman A y todos se llaman 1, ¿ok? Pero al tratarse de un bloque con atributos, ese tipo de texto no es un texto normal, es un texto de atributo, que quiere decir que es editable dentro del bloque, ¿ok? Entonces podemos cambiarlo sin tener que alterar el bloque como tal, o sea, sin tener que explotarlo. Cuando explotamos un bloque, desprendemos todas sus partes, no queremos hacer eso. Lo que voy a hacer simplemente en los bloques con atributos es darle un doble clic y al darle un doble clic se va a abrir esta ventanita donde es el editor de los atributos. Aquí en el editor de los atributos, en este caso solo tiene un atributo que es el nombre del eje.
Si tuviera más atributos, aparecerán aquí. En este caso solo es el nombre del eje y el valor es 1, que es el que le cambiamos, y aquí es donde le vamos a poner número 2 y le decimos OK. Le podemos poner número 3 y le ponemos OK, número 4, OK, y así a cada uno de los bloques que vamos a estar cambiando. No tenemos que darle incluso OK para que al momento de escribir el número 2, cuando escribimos el número 2, el que seleccionamos, que en este caso fue esto, cambia y ya se ve el 2 en vez del 1, y al momento de dar OK se confirma. Podemos presionar aplicar y OK, pero no es necesario, puede ser directamente OK. Entonces yo le doy doble clic a este segundo eje, se abre y le digo 2 y le pongo OK. Doble clic al que sigue y este se llama 3 y le pongo OK. Doble clic a este, le pongo 4 y le pongo OK. Y ahora sí ya tengo estos 4 ejes, 1, 2, 3, 4. Cada uno es un bloque, cada uno es un solo objeto, cada uno se le cambió su texto de manera independiente. ¿Okay? No es un bloque nuevo, es el mismo bloque con texto editable. Lo mismo pasa en el otro sentido, este se va a llamar A. Este se va a llamar B mayúscula, doble clic, C mayúscula, OK, doble clic, D mayúscula, OK, doble clic, E mayúscula, OK. Y entonces ya tengo todos mis ejes horizontales nombrados A, B, C, D, E. Y en el otro sentido está igual, del 1 al 4. ¿Okay? Y esto se puede hacer n cantidad de veces. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Digamos que ya tengo mis ejes y ahí en el aula virtual les dejé un archivo. Un archivo que dice pie de plano 1 a 50. Ese es un archivo de DWG que contiene el pie de plano que usamos para todas nuestras láminas doble carta. Entonces van a darle clic a ese archivo, lo van a descargar y lo van a abrir. Ese archivo lo que contiene es el formato de doble carta, que es el que trabajamos, además de información oculta. Aquí te los pongo eso de que es información oculta, es muy importante, porque cuando copian cosas entre archivos, van a descargar cosas de internet y van a estar pasando cosas a su archivo. Hay cosas ocultas que empiezan a copiar y que no se dan cuenta. Entonces tienen que saber que aunque a ustedes pareciera que no seleccionaron algo, la información de un archivo puede pasarse a otra. Y si ese archivo original está corrupto, puede fregarle su archivo. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos ese intercambio de información entre archivos. En este caso el archivo está limpio, está auditado, pero finalmente está esa pequeña inconveniente que pudiera suceder, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir ese archivo, lo voy a descargar, que está aquí, pie de plano, lo guardo. Lo voy a abrir y tengo ahí el pie de plano con todos los textos que lleva ese pie de plano, y aquí le puse en grande 1 a 50 para que sepan que está en 1 a 50. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Ya cuando veamos la parte de impresión, el dibujo nunca se escala, lo único que se escala es el papel. ¿Okay? Y en este caso este papel ya está en formato o en escala 1 a 50. Nunca escalen sus dibujos, solo se escala el papel. Ya lo veremos la siguiente clase. Entonces selecciono todo, control C, me paso al otro archivo, control V, y bueno, desde aquí ya lo puedo más o menos centrar para que quede en el centro de la lámina, y con clic izquierdo se coloca. ¿Okay? No es un bloque ni nada, son líneas, son rectángulos con los que se formaron ese formato. Y lo voy a cerrar porque ya no lo necesito. Ahora, muy importante,
me voy a pasar a la capa de cotas que creé al principio, capa de cotas, desplegando la lista y dando clic en cotas. Ahora, dentro de la información que tenía este archivo que ustedes copiaron, ya tiene configuradas unas cotas para usarse, ¿ok? El archivo para ver los estilos de cota que tiene su dibujo es D o dim style, ¿ok? Con la letra D solita se va a abrir la edición de cotas. Y van a ver, si lo abren antes de pegar la información, solamente va a estar dos cotas configuradas, que es la notativa y la estándar. Pero al momento de copiar la información del otro archivo, aparecen estas dos, una cota de eje y una cota de paño. Es lo que les digo, es esa información oculta que aunque ustedes no la vieron, se copió de un archivo al otro. Archivos de texto, archivos de cotas, distintos tipos de información que viene insertada en los archivos de AutoCAD se puede pasar de uno a otro cuando copiamos, aunque sea una línea. Entonces hay que tener cuidado de no estar llenando nuestros archivos de información adicional. Sobre todo porque luego se pueden volver pesados. Es raro, pero puede pasar, ¿ok? En este caso tengo estas dos ya colocadas aquí, que es una cota de eje y una cota de paño. Si ustedes le dan clic, en este caso a la cota de eje, pues van a ver que son las cotas que tienen las bolitas en los costados, con el texto, y la cota de paños tiene aquí unas flechitas, ¿ok? Que es la diferencia común entre una cota de eje y una cota de paño, y ya está configurada para usarse. Entonces, comando D, y ya tengo aquí mi cota estándar, mi cota de paño y mi cota de eje. Le voy a seleccionar cota de eje y muy importante presionar el botón de Set Current, porque esto quiere decir que ahora cualquier cota que yo coloque va a colocarse con este estilo de flechitas o de bolitas o de lo que sea, ¿ok? Por defecto todas se están colocando ahorita con estándar, que es lo que viene por defecto en AutoCAD, pero yo quiero seleccionar eje, Set Current, y ahora todas las cotas que ponga tendrán las características de una cota a eje, ¿okay? Estas cotas no vienen en AutoCAD, estas se tienen que crear y se importan en este caso. Entonces, Set Current y cerrar, ¿okay? Ahora, desde el menú del Ribbon, en la parte de Home, ahí en la parte del centro donde está la parte anotativa, ahí aparecen las cotas. Por defecto siempre aparece aquí la cota lineal, y si le dan clic aquí van a aparecer otro tipo de cotas, ¿eh? La más ocupada es lineal y la segunda más ocupada es la alineada. ¿Cuál es la diferencia? Las cotas lineales siempre van a lanzar cotas totalmente rectas en 90 grados, ¿okay? Solamente horizontales o verticales. Y las cotas alineadas sí permiten colocar cotas en diagonal, ¿okay? La cota lineal no, siempre es recta. Y a veces es más útil que estar colocando cotas alineadas por si movemos las anclas. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿okay? Entonces, una cota se coloca como si se dibujara una línea. Activo el comando de, en este caso, la cota lineal. Me pide un punto inicial, que es primer intersección de eje puede ser la intersección de los ejes o del muro con el paso del eje. Y el segundo punto, la otra intersección. O sea, de dónde a dónde estoy midiendo. Como si dibujara una línea. Está aquí lineal. Si despliego, aquí aparecen la cota lineal, la cota alineada, la cota de ángulo, la cota de arco, el radio, el diámetro, etc. La que me interesa es la cota lineal y me pide un primer punto como si fuera una línea y un segundo punto, ¿ok? ¿Por qué les digo que esta siempre les va a arrojar cotas totalmente rectas? Aunque yo ahorita puse una cota aquí y un primer punto aquí y un primer punto acá. ¿Cuál es la diferencia entre una cota alineada? Bueno, si yo pongo, por ejemplo, una cota alineada haciendo lo mismo, pareciera que no hay diferencia, ¿ok? Pero si yo le digo, quiero una cota lineal de este punto a este punto que está abajo,
No importa cómo yo seleccioné, me arroja solamente esa distancia, ya sea en sentido vertical o en sentido horizontal. Pero si yo selecciono cota alineada, en esa diagonal me arroja la cota en diagonal, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia. Yo les recomiendo al principio solamente, o generalmente si sus proyectos son rectos, usen cotas alineadas, cotas lineares, no usen cotas alineadas, para evitar errores. Entonces, seleccionando cota lineal de la primera intersección a la segunda intersección, y la vamos a alinear. Para eso eran los rectángulos grandotes que pusimos. Una vez que se coloca la cota, la podemos acomodar donde nosotros queramos. Yo les recomiendo que vayan alineadas, o sea, aquí van a tener 50 centímetros de separación entre cada línea de cota. Yo les recomiendo que se empiecen a acostumbrar a tener ese tipo de orden, ¿ok? Porque si no, luego tienen una cota aquí, luego una cota muy pegadita, luego otra más separada, y el plano se ve sucio, se ve raro, no se ve ordenado. Esa es una recomendación, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer para que nos quede bien ordenadito. Voy a alinearla a al segundo rectángulo. Entonces ya tengo aquí mi cota que dice 3. Después de ahí vamos a activar igual en el ribbon, pero ya no está en la parte de home, está en la parte que dice annotate, o la parte de anotativa. Aquí tenemos igual las mismas cotas, pero aparecen otras. En este caso una que se llama continua. Esta cota continua o este tipo de cota continua lo que va a hacer es que a partir de la última cota que se dibujó, o si no tenemos una cota última dibujada, si abrimos el archivo apenas, seleccionando una cota va a poner más acotaciones alineadas a esa misma medida inicial, siempre en el mismo sentido y muy rápido de hacer, ¿ok? Entonces voy a activar esa cota de continua en la parte de anotación, cota continua, y detecta mi última cota que puse, y aquí ya no me pide punto inicial, solo me pide punto final, y si yo le doy clic, me coloca la cota y sigue activo el comando y puedo seguir colocando más cotas. ¿Ok? Ya solo necesitaba esas 3, con escape cancelo. Lo mismo pasa con las cotas en el sentido vertical. Voy a colocar las cotas en el sentido vertical. Voy a colocar la cota linear primero, la primera, y después en el eje B y alinearla en el primer recuadro, ¿ok? Y recuerden que siempre necesitamos mínimo 2 líneas de cotas, una cota de parciales y una cota de totales. Entonces en este caso ya tengo las parciales a eje y ahora necesito solo una cota lineal de esta primera esquina a la última esquina, ¿ok? Para que sea la cota de total. Entonces siempre es lo mínimo que deben colocar, una cota de parcial y una cota total. Va a ser dim linear de este punto hasta esta esquina, ¿ok? O a esta intersección. Y lo alineo al segundo o al tercer, como depende cómo lo vean, al tercer rectángulo, ¿ok? Entonces tengo mi línea de cotas parciales a ejes y una línea de cota total a ejes, ¿ok? Ya de ahí pueden poner la cantidad de cotas adicionales que quieran, pero mínimamente necesitamos esas dos, parciales a ejes y totales a ejes, ¿ok? Ahora, a propósito puse esta total antes de colocar las cotas continuas, porque ahora necesito colocar las cotas continuas alineadas a esta vertical que yo puse. Voy a activar el comando dim continue, pero la última que yo coloqué fue la de acá arriba del 6.6, pero yo no quiero en ese sentido. Le digo dim continue y vean que acá arriba está la cota que yo necesito, que me está pidiendo, pero no quiero eso. Le doy clic derecho y en su lugar me pide seleccionar algo, y en este caso voy a seleccionar esta cota y a partir de aquí ya puedo colocar más medidas.
y la voy a colocar en cada una de las intersecciones necesarias y con Escape cancelo, ¿ok? Y ya tengo estas 4 cotas parciales. Vean que cuando yo tengo una cota, se comporta parecido a un bloque y tiene otra vez esa información invisible que no vemos siempre. O sea, tiene la bolita, tiene la línea y tiene el texto, pero además tiene estos nodos adicionales, que es de donde tomamos la medida inicial. Si nosotros tocamos este nodo y lo movemos, la cota se va a alterar. Y en muchas ocasiones estos nodos están o se quedan relacionados con el objeto cercano, en este caso este muro y este eje. Entonces, si mueven el eje o si mueven el muro, también puede ser que se altere esta cota, ¿ok? Entonces, es esa información oculta que luego está en AutoCAD y que no vemos. Si yo toco este cuadrito, vean que se altera la línea, pero por defecto no se alcanza a ver, pero es un pequeño puntito que está ahí, que es lo que les decía de cuando seleccionamos nodos. Estos nodos son justo eso, esos pequeños puntos de apoyo que usa AutoCAD para distintas cosas, son lo que podemos o no detectar, esos nodos, ¿ok? Entonces ya para finalizar voy a poner la última cota lineal total vertical para tener toda mi línea. Ya tengo una línea parcial vertical y me falta una cota lineal del cruce del eje A hasta la intersección del eje E, y la voy a alinear en la segunda o tercer, como depende cómo lo vean, tercer cuadro rectángulo de mi planta. Entonces ya tengo cotas parciales y una gran cota total, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal. Ahora sí ya se puede llamar un plano porque ya tengo ejes y ya tengo cotas, ¿ok? Otra vez, este tipo de cotas se tienen que crear para después poderse pasar entre archivos. Pero bueno, ya después nosotros, ya no nos dio el tiempo de ver cómo se crean, pero pues tampoco es algo que sea muy complicado o que puedan investigarle. Con el comando de borrar, la letra E, voy a borrar todo lo extra, o sea, los rectángulos de apoyo, lo que quedó sobrando de los ejes, y ya tengo aquí mi planito prácticamente terminado, ¿ok? ¿Cuál es lo único que les va a faltar hacer? Eso va a ser ya, depende de cada quien. Aquí les estoy dejando la captura de la cocina. La cocina como tal no había un mueble, entonces aquí está la cocinita que está como en una forma de C. Aquí tiene el refrigerador, tarja y la estufa, ¿ok? Y aquí están las medidas de cada cosa: .8, 1.45, 60, .60, 1.50, 60. Aquí hay 90 centímetros de separación y esta barra mide 1.95. Usando los comandos que ya vimos, líneas, offset, copiar, insertar bloques, trim, etcétera, todo eso van a hacer esta cocina para que ya quede terminada su planta, ¿ok? Eso ya lo van a repasar usando todos los comandos que ya vimos en lo poquito del semestre anterior y en este, para poder terminar, ¿ok? Le voy a dar a salvar. Y pues ya nada más pendientes que ya no pudimos revisar, pero pues les invito a investigar. Son unas cosas sencillas, otras no tanto. Las polilíneas, que es un tipo distinto de línea. El comando de extensión, que como su nombre lo indica, sirve como hay un comando para cortar líneas que es trim, hay un comando que se llama extend para extender líneas, ¿okay? Funciona parecido. Va a detectar la línea y va a extender hasta que toque esa línea. Los hatch o sombreados, que son para poner texturas, y los textos, que realmente es muy sencillo la colocación de texto, ¿okay? Entonces, por eso son cositas que ya no nos va a dar tiempo de revisar, porque me interesa más revisar la impresión, para que sepan bien cómo funciona la impresión en AutoCAD, y si nos da el tiempo, ver si podemos revisar la parte de corte láser,